vamos a tocar un tema bien interesante hoy día, que es la epidemiología de las enfermedades transmisibles, ¿no? O sea, tienen sus propios conceptos, sus propias fórmulas, sus propias maneras de abordar el estudio de este tema. Vamos a ir viendo un primer tema, que es la relación que hay entre el huésped y el agente, ¿no? El agente es aquel microorganismo que nos va a causar una enfermedad, virus, bacteria, parásito, hongos, ¿no? Y el huésped somos en este caso nosotros, pero también pueden ser los animales. Tenemos algunas definiciones ahí, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre colonización, infestación e infección, que es importante conocer, en aras de que suelen venir en los exámenes también la diferencia de estos tres, ¿no? Estar colonizado es tener a los gérmenes en nuestro organismo creciendo y multiplicándose, pero no producen invasión en ningún tejido, ¿no? Por ejemplo, tenemos bacterias en el tracto gastrointestinal, tenemos bacterias en la piel. Es más, la cantidad de bacterias en nuestro cuerpo es 10 veces el número de células humanas. La relación es de cero, o sea, prácticamente somos un grupo de bacterias andando, más bacterias que células humanas. Claro que las células bacterianas son mucho más pequeñas que las células humanas, ¿no? Pero esa es más o menos la relación de 10 a 1. Entonces nosotros estamos prácticamente colonizados. Cuando nos da una infección, muchas veces decimos ¿por qué a mí?, ¿no? Y en lugar de decir ¿por qué a mí?, lo que todos los días debemos decir es ¿por qué no a mí? El sistema inmunológico juega un rol muy importante en permitir a estos organismos crecer y multiplicarse, pero no introducirse en los tejidos, ¿no? Eso es estar colonizado. La infestación, por otro lado, hace referencia a un grupo de enfermedades en particular, ¿no? Que las enfermedades no ingresan al organismo, sino que permanecen en su superficie, se multiplican ahí y pueden transmitirse a otro huésped, como por ejemplo el caso de las pulgas, ¿no? Los piojos, las pulgas, las garrapatas. Eso hace referencia a la palabra infestación. Por otro lado, la palabra infección indica que ya hay invasión de los tejidos por los gérmenes, ¿no? O por los microorganismos, ¿no? Y también da signos y síntomas que pueden ser locales, como en el caso de una infección localizada, una celulitis, por ejemplo, o una faringitis, o síntomas sistémicos, ¿no? En el caso de pacientes sépticos o con infecciones más severas. Entonces, la diferencia entre estos tres es importante. ¿Cómo se va a presentar una enfermedad transmisible? No, las enfermedades transmisibles pueden presentarse como casos esporádicos, por ahí aparece un caso y desaparece, ¿no? Mejora, se cura o muere. O como una endemia, ¿no? Una endemia es definida como la presentación habitual de una enfermedad, la frecuencia habitual de una enfermedad en una región, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en la selva es endémico el dengue, por ejemplo, ¿no? Pero hay un cierto número de pacientes con dengue cada año. Si es que se supera en un periodo ese número de pacientes de alguna enfermedad, se llama epidemia, ¿no? O sea, epidemia no es simplemente la presentación de un gran número de personas enfermas, sino es la presentación por encima de lo usual, ¿no? Por encima de la frecuencia usual de una enfermedad en una cierta región. Imagínense pues que, no sé, en algún país no exista, por ejemplo, acá no existe ningún caso de, pongámosle, de viruela, está erradicada, ¿no? Está erradicada, ¿no? Y que aparezca un solo caso de viruela, eso ya es una epidemia, o dos casos nada más, es una epidemia ya, ¿no? Sin necesidad de tener a muchos pacientes. Simplemente es la aparición por encima de lo habitual, de lo usual. Y una pandemia hace referencia a una escala global, a una escala mundial de una epidemia. Una pandemia es cuando ya empieza a comprometer varios países, cruza fronteras. Estas son las formas de presentación de las enfermedades transmisibles. Y hay otras definiciones, ¿no?, que nos da la OPS, y bueno, la OMS a través de la OPS, para nosotros darnos cuenta que una enfermedad puede ser emergente cuando se trata de una nueva infección que aparece recientemente en una población, o cuando son infecciones
que se extendieron a nuevas zonas geográficas. Donde no había la infección, aparece esa infección, eso es emergente, ¿no? Por ejemplo, el último brote de ébola que ha habido, ¿no? Sabemos nosotros que hacia el año 92, me parece que recién aparecen los primeros reportes del ébola. Antes no existía en el humano. Eso sería una enfermedad emergente. Una enfermedad emergente también es el VIH, que antes de la década del 80 no existía en los seres humanos, ¿no? Y aparece, es una enfermedad nueva, emergente. Eso es cuando una infección aparece recientemente en una población, pero también puede ser que se extiendan a nuevas zonas geográficas. Una infección que está confinada solamente a una región geográfica aparece en otro continente, en otra región, también es una enfermedad emergente. Usualmente las nuevas infecciones aparecen o provienen de los animales, no saltan de los animales a los humanos. Y esto sucede por la propia actividad del ser humano, por ejemplo la agricultura, la tala de árboles, ¿no? La construcción de casas y de ciudades donde antes eran bosques o selvas, ¿no? La caza de animales y su comercialización, la comercialización de pieles, toda la actividad humana hace que aparezcan nuevas enfermedades, ¿no? Vamos a ir viendo eso poco a poco. Y también hay un concepto de enfermedad reemergente. No, reemergente significa que una enfermedad ya era conocida en un lugar, que ha disminuido significativamente su incidencia o de repente hasta desaparecer, y que aparece nuevamente, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, debido a las condiciones, y en toda Europa en general, debido a las condiciones sanitarias y de vida, la tuberculosis hasta hace unos 30 años ya no se consideraba una enfermedad, una amenaza de salud pública, ¿no? Porque ya prácticamente los niveles de tuberculosis eran muy bajos y solamente se presentaban prácticamente en personas inmigrantes. Pero con la llegada del VIH, la tuberculosis se ha vuelto reemergente en esos países, ha vuelto a aumentar su incidencia, ¿no? Entonces, reemergente es la reaparición y emergente es la aparición nueva, de una nueva enfermedad o de una enfermedad en un lugar donde no se conocía, ¿no? Esos conceptos hay que tenerlos en claro. Aquí hay una lista de algunas principales infecciones emergentes, ¿no? Por ejemplo, enfermedades por agentes no conocidos antes, la gripe H1N1, que apareció el 2009, que por estudios filogenéticos se ha determinado que es de origen porcino. Este grupo de influencias, ¿no? Gripe aviar, H1N1 y el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo grave, que es un coronavirus. Si ustedes han estado al tanto de las noticias, casi todas han aparecido en Asia, ¿no? Aparecen en China, en Hong Kong, por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, China o toda esa zona del Asia tiene la mayor cantidad de patos, la mayor cantidad de patos en el mundo aglomerados, ¿no? Y los patos, al parecer, son una especie en la cual los virus de la influenza y los coronavirus están presentes, mutando constantemente, pero no les causa enfermedad a ellos. Cuando salta de esta especie a otra, como a los puercos o animales domésticos que están más en contacto con el ser humano, es que empiezan a aparecer estas epidemias o pandemias en los seres humanos. Entonces, estos virus no se conocían en los humanos, no se conocían tampoco hasta hace poco. El VIH es una infección que tampoco se conocía, ¿no? Hasta la década del 80, es una enfermedad emergente también, VIH y SIDA. Los síndromes pulmonares por hantavirus, ¿no? El virus sin nombre, no name virus en inglés, ¿no? SNV sin nombre, también, ¿no? La variante de la enfermedad de Jakob-Creutzfeldt, que son priones, ¿no? Esto de los priones aparece también, no es muy antiguo, no es una enfermedad emergente. Al parecer en la historia de los mamíferos no está permitido ser caníbal, ¿ya? Es como que si eres caníbal algo te va a pasar. Entonces sucede que para que aparezcan esta enfermedad por priones, en Europa la ganadería, que estaba bastante desarrollada, buscaba maneras cómo hacer que el ganado crezca más rápido, ¿no? y tenga más carne. Entonces descubrieron que era fácil, las vacas crecían mejor y más rápido si les daban de comer carne de vaca, ¿no?
O sea, carne de vaca mezclada con otros compuestos y les hacían comer eso y las vacas crecían más grandes. Y empezó a aparecer la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Que es una enfermedad por priones. Cuando se dieron cuenta que esto era así, tuvieron que sacrificar a casi toda la población vacuna de Europa, de Inglaterra en especial, ¿no? Que era donde se practicaba más esto. Pero había gente que ya había consumido esta carne de vaca. Varios años después empezó a aparecer la enfermedad por priones en las personas, ¿no? Cursa con demencia, trastornos neurológicos. Los priones, como ustedes saben, no son virus, no son bacterias, sino son moléculas, son proteínas nada más, ¿no? Que tienen la capacidad de autorreplicarse. Hay un tipo parecido al Creutzfeldt-Jacobs, que es la enfermedad de Kuru, ¿no? Descrita en el África, y que también está asociado a ciertas tribus caníbales, ¿no? Que también es enfermedad por priones. El ébola, como les digo, no se conocía hasta inicios del 90, que recién empezó a conocerse en el África, ¿no? Es un filovirus. La criptosporidiosis tampoco se conocía en los humanos, ¿no? Y la legionelosis, que aparece, le ponen justamente el nombre de legionela, porque aparece en Estados Unidos, en un hotel donde había una conferencia, ¿no? Y ese grupo que iba a la conferencia tenía un nombre de una legión de no sé qué, ¿no? Por eso aparece el nombre con legionela. Y está asociado a los sistemas de ambientación de la temperatura. Bueno, por expansión geográfica, por ejemplo, ¿no? De infecciones que antes eran bien conocidas, por ejemplo el cólera, ¿no? El cólera llega al Perú, ustedes se acuerdan, había una época de una epidemia de cólera con bastantes muertos acá. El cólera llegó del Asia, ¿no? Llegó a un lugar donde no se conocía mucho. El dengue también se está importando a todas partes, la fiebre amarilla, paludismo, ¿no? El virus del oeste del río Nilo. Y recientemente, por ejemplo, están apareciendo en las noticias que está llegando el virus de la chikungunya, ¿no? Que tampoco existía por acá, ¿no? Está apareciendo recién, que se transmite por el mismo vector del dengue, que lo vamos a ver después. Y una enfermedad reemergente por aumento de la incidencia de enfermedades conocidas como la tuberculosis y la difteria, por ejemplo. Ahora, la resistencia a los antibióticos también se considera como una enfermedad reemergente o emergente, ¿no? Aparecen nuevas bacterias que tienen resistencia a antibióticos que antes eran susceptibles y se comportan como si fuera una enfermedad emergente, porque son como nuevas cepas de bacterias con nuevas características de resistencia. Bueno, existe una cadena epidemiológica, se llama cadena epidemiológica al grupo de procesos, ¿no? Por los cuales se instaura una epidemia o una enfermedad infectocontagiosa. Para la cadena tiene que existir el agente causal o el microorganismo, que tiene que provenir de un reservorio y una fuente. Vamos a definir en un rato qué es reservorio y fuente, pero es el lugar o un ser vivo o el medio ambiente donde se está multiplicando esto y está latente, ¿no? Esperando a poder pasar a alguna especie viva. Se produce la transmisión, que como vamos a ver, vamos a clasificarlo en transmisión directa e indirecta, lo vamos a ver también, hacia un huésped susceptible. Huésped susceptible es aquella persona o animal o aquel sujeto que no tiene inmunidad, que no tiene defensas contra este agente causal. No es un huésped susceptible. Y todo esto se da en torno a un medio ambiente, como les dije hace un rato, la actividad humana como la industria, la urbanización de ciudades o la migración y la explotación de áreas antes no explotadas hacen que aparezcan un grupo de enfermedades que antes no estaban presentes. Ahora, la cadena epidemiológica se dibuja así, en algunos textos lo van a encontrar así, ¿no? Como conjuntos de eslabones que forman una cadena y unidas todas en círculo. Como empezamos hablando, hay un agente causal, la bacteria, un virus, ¿no? Que tiene un reservorio, un lugar donde está multiplicándose, y aparece una puerta de salida de este reservorio, ¿no? El agente sale de acá, tiene que existir un modo de transmisión. El modo de transmisión puede ser directa, por contacto, por ejemplo el ébola se transmite de manera directa, por fluidos, ¿no? O indirecta, por ejemplo por vectores o por el aire,
por el agua, pero ahí existe un modo de transmisión, y a través de este modo de transmisión ingresa, ¿no? Tiene que existir una puerta de entrada en el nuevo huésped. La persona que está en contacto con ese animal infectado, o la persona que es picada por un mosquito, ¿no? Y el huésped tiene que ser susceptible, o sea, no tiene que tener las defensas contra esa nueva enfermedad. Por lo tanto, el huésped enferma, ¿no? y se puede convertir en reservorio y en transmisor nuevamente de toda esta cadena, el propio huésped. Eso es la cadena epidemiológica de una enfermedad infecciosa. Esta cadena se define como la cadena de eventos que intervienen en la infección, ¿no? Como ya decíamos, el agente infeccioso está en un reservorio y una fuente, y tiene un lugar de salida de esa fuente y un lugar de entrada en los huéspedes. El mecanismo de transmisión, como decíamos hace un rato, puede ser directo, por ejemplo el contacto cutáneo, persona a persona, ¿no? El caso del herpes, por ejemplo, es un contacto cutáneo o mucoso, ¿no? Un contacto mucoso. Los estornudos se considera una forma de transmisión directa, ¿no? Al estornudar una persona emite unas gotas grandes, ¿no? que si entran en contacto con nuestras mucosas es más o menos equivalente a que nosotros besáramos a la otra persona, ¿no? Es un tipo de contacto directo, entiendan así para que se acuerden. El parto, por ejemplo, ¿no? Enfermedades transplacentarias o que se transmiten durante el parto de manera vertical en mucosas, como ya decíamos, el VIH, por ejemplo, o hepatitis, ¿no? Transfusiones también se consideran un mecanismo directo, o trasplantes. Ya los trasplantes y las transfusiones se consideran un mecanismo directo de transmisión. Y los mecanismos indirectos pueden ser por vía aérea, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la varicela, las vesículas que se rompen se evaporan, ¿no? Y se evaporan y quedan suspendidos los virus en el aire. Y cualquier otra persona que entre a esa habitación o que está en la casa o que está cerca puede inhalar e infectarse de varicela. Ese es un tipo de vía de transmisión, de transmisión indirecta por vía aérea, ¿no? Por vehículos, por ejemplo, el agua es un buen vehículo de transmisión, ¿no? Para el cólera, varias veces ha sido, las comidas contaminadas, las toallas, ¿no? La ropa, los calzados, o también puede ser la manera indirecta por vectores, ¿no? Los vectores utilizando principalmente a insectos como vectores. Tienen, ya saben, al huésped susceptible y al medio ambiente, ¿no? Que se mueven todos ellos. Esa es la cadena epidemiológica. Entonces, ¿qué es un reservorio y qué es una fuente? Un reservorio puede ser una persona, animal, artrópodo, planta o material inanimado, o sea, un lago, ¿no? No sé, pues un cuerpo en descomposición, donde el microorganismo vive y se multiplica. En el reservorio, entonces, el microorganismo está viviendo y se está multiplicando. Por ejemplo, para la hepatitis B, el reservorio es el ser humano. Para la salmonela, por ejemplo, enteritis, el reservorio son las aves, ¿no? Y a partir de sus deposiciones podemos infectarnos. Ese es un reservorio. ¿Y qué es una fuente de infección? Miren, se parecen, ¿no? Se parecen los conceptos. Es la persona, animal, objeto, sustancia, desde donde la gente pasa a un huésped, ¿no? En algunos casos son lo mismo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la fuente de infección un hábitat ocasional en el que la gente mantiene la capacidad para reproducirse. Por ejemplo, una fuente de infección, una jeringa con sangre contaminada con el virus de la hepatitis B es la fuente, ¿no? En ese caso el reservorio de la hepatitis es el hombre y la fuente es esa jeringa que estaba conteniendo, ¿no? Y sale el loco jeringa a la calle y nos inyecta, ¿no? En el caso de la salmonela, sabemos que el reservorio son algunas aves y la fuente de infección puede ser un huevo contaminado con esa salmonela, sería la fuente de infección. En algunos casos el reservorio y la fuente de infección son el mismo. Por ejemplo, en el brote último de ébola se ha llegado a determinar que el reservorio son ciertos murciélagos, ¿no? O ciertos monos también, y que la fuente de infección son ellos mismos, por contacto directo con el ser humano. Entonces, en cuanto al reservorio, si el reservorio es humano, podemos hablar de un enfermo que ya tiene la enfermedad, que tiene los síntomas, que tiene la clínica de la enfermedad, o un portador. El portador es
es especial, ¿no?, para la salud pública, porque el portador es un sujeto que todavía no tiene los síntomas de la enfermedad, pero que lo está diseminando. En el caso del VIH, por ejemplo, el paciente que se infecta con VIH, pero que todavía no tiene la clínica de SIDA, para eso tienen que pasar 5 años, 8 años, es el portador. No tiene los síntomas clínicos de la enfermedad, pero puede diseminar al microorganismo o al virus o a la bacteria. Hay portador sano, ¿no?, que tiene una infección asintomática. Por ejemplo, hay gente que puede tener al meningococo en las vías respiratorias y ser portador sano, no le da nada, no le pasa nada, ni siquiera siente dolor de garganta, ni le da meningitis ni nada. Y esta persona puede transmitir el meningococo a personas que sí son más susceptibles. Por ejemplo, el meningococo, como estábamos hablando, suele aparecer por brotes en cárceles, donde hay gente que vive hacinada, ¿no?, en cárceles, en colegios de internado. El portador puede ser incubacionario. O sea, en el primer caso, el sano no desarrolla ni va a desarrollar la enfermedad, él lo porta nada más, ¿no? En cambio, el portador incubacionario, que está en periodo de incubación, es la persona que está con el patógeno, todavía no desarrolla la enfermedad, pero en un momento va a desarrollarla, ¿no?, como el sarampión, que tiene su periodo de incubación, en el cual todavía no desarrolló los síntomas, pero está transmitiendo, y el VIH también, ¿no? Hay un portador crónico, que el paciente ya padeció la enfermedad, ya se curó de la enfermedad, pero puede seguir transmitiéndola, ¿no? Un caso es la fiebre tifoidea, en el cual la persona puede haber superado la fiebre tifoidea, pero la tifoidea se aloja en la vesícula biliar y todavía está siendo excretada, y puede ser excretada por toda la vida en esta persona, ¿no? Si esas heces contaminan algún alimento, puede transmitir la tifoidea a otras personas. Hay un portador pasivo también o contacto. Este puede enfermar, por ejemplo, por la tuberculosis, ¿no?, portador pasivo o contacto. Y los vacunados y los inmunes también pueden ser portadores, ¿no? Pueden tener el germen, pero ya no les hace daño, pero pueden seguir siendo portadores. Aparte del reservorio humano, también hay reservorio animal, ¿no? Como les decía, los patos son reservorios de todo son un laboratorio virológico de esas influencias y coronavirus, ¿no? Y por ahí se sospecha que en algún momento va a aparecer algún tipo de influenza que va a arrasar con el mundo, es lo que se está esperando, ¿no?, a partir del ASI de los patos, ¿no? No ha sido el H1N1, no fue, pero vamos a ver, ¿no?, de repente aparece. Y también el reservorio puede ser ambiental, por ejemplo, las ciertas aguas contaminadas, o el suelo, ¿no? En el suelo también hay hongos, bacterias que nos pueden infectar y contaminar y estar actuando como reservorio. Ahí se pueden estar multiplicando los gérmenes. Entonces aquí está nuevamente la cadena epidemiológica, el agente causal, la transmisión, el huésped y todos metidos en el medio ambiente. Hay varias fases, que puede ser de colonización, ya vimos que es estar colonizado. En el caso de los trabajadores de salud, por ejemplo, nosotros estamos, en un gran porcentaje, nosotros estamos colonizados con el Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no?, en nuestras narices, en nuestras fosas nasales, dice, ¿no? Pero no hacemos la enfermedad, pero sí la diseminamos, estamos colonizados. Podemos tener un paciente en el cual hay invasión en los tejidos, ¿no?, hay una infección ya, multiplicación o en diseminación, ¿no? Son las fases, ¿no? Empieza la colonización, si tu inmunidad baja, te invade, se multiplica el germen y luego también puede diseminarse a la par, ¿no?, al mismo tiempo después. Entonces la transmisión puede ser directa, como habíamos visto, por contacto cutáneo de mucosas o por gotas grandes o medianas, mayor a 5 micras. También puede haber una transmisión indirecta, ¿no?, por un vehículo común, agua, suelos, vía aérea inhalatoria o por un vector, ¿no? En este caso cuenta bastante los efectos, ¿no? Vamos a ver qué es transmisibilidad, qué es infectividad, patogenicidad, virulencia, todo eso vamos a ver. Y también, para que ocurra una infección depende en muchos casos de la dosis infectiva, ¿no? Nosotros podemos ingerir una comida con pequeñas dosis de salmonela y no nos pasa nada, ¿no? Podemos ingerir una comida con tremendas dosis y estamos enfermos en un par de días. Si ingerimos una poca dosis podemos enfermar en 5 días, en una semana. También es importante la dosis infectiva, ¿no? Bueno, el huésped puede tener susceptibilidad de base genética,
puede ser susceptible por la edad o a veces por el género, ¿no? Tiene muchos mecanismos de defensa que pueden ser innatos. Los innatos son aquellos mecanismos de defensa que nosotros compartimos con los reptiles, con los árboles, qué sé yo, ¿no? Con todo ser vivo. Son mecanismos de defensa como la barrera, que es la piel, los neutrófilos, que no actúan directamente o específicamente sobre un germen, sino que para todos actúan igual. O podemos tener un tipo de inmunidad específica, ¿no? Que es una inmunidad más desarrollada directamente contra una bacteria o contra un virus. En la inmunidad específica actúan los linfocitos, ¿no? B y C. Perdón, T y B, que donde estoy sacando el linfocito C. ¿No? Y esto da una respuesta que puede ser humoral o celular, ¿no? Y el medio ambiente, como decíamos, hay factores físicos como la temperatura, que vamos a ver muy importante en la transmisión, por ejemplo, de la peste, ha jugado un papel importante. Factores biológicos también, como la agricultura, la tala de árboles. En el caso del ébola, por ejemplo, se ha visto que al parecer se ha originado porque algunos pobladores en el África comen carne de murciélagos o carne de algunos monos que pudieron haber estado infectados, ¿no? Y los factores sociales y económicos como la migración. Vamos a ver que la migración es importante en un rato. Aquí hay propiedades del agente infeccioso que tenemos que tenerlo bien claros, ¿no? Transmisibilidad, infectividad, patogenicidad, virulencia, inmunogenicidad, porque esto sí viene en los exámenes, ¿no? Sí viene, sí. O sea, tenemos que saber la diferencia. ¿Qué es la transmisibilidad? Simplemente viene transmitir, es la capacidad de diseminación o de extensión de la enfermedad. ¿Cuánto se disemina? Se cuantifica mediante este número R0, que es el número básico de reproducción, así se llama, ¿no? Número básico de reproducción. Y se compone de la tasa de ataque clínica, que vamos a ver en un rato, y de otros elementos. Para la transmisibilidad es importante este R0, número básico de reproducción, que lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Pero la transmisibilidad nos dice a cuánto se puede transmitir a partir de un caso origen hacia otras personas, ¿no? La infectividad, recuerdan que el concepto de infección era invasión de tejido, ya, ¿no? Diferente de colonización. En este caso la infectividad es capacidad de penetración y multiplicación en los tejidos del huésped, ¿no? O en el huésped. Eso es la infectividad. Es diferente a transmisibilidad. Se cuantifica, dice, mediante la proporción de individuos que presentan cambios en sangre, ¿no? Tengan o no síntomas. Por ejemplo, la tasa de ataque serológica. O sea, puede ser que una persona me transmita un germen a mí, ¿no? Eso se mide por la transmisibilidad, pero que yo no desarrolle la enfermedad, entonces no existe infectividad, ¿no? Pero si ese germen penetra en mis tejidos y produce cambio serológico, o sea, yo soy capaz de desarrollar anticuerpos o de aislar al germen desde mi sangre, etcétera, eso se llama infectividad, ¿no? Es la capacidad de penetración y multiplicación en el huésped. Patogenicidad, ¿qué es? Es la capacidad de producir enfermedad, ¿no? Como ustedes saben, el prefijo pato es enfermedad y geno viene de producción, generación o inicio, ¿no? Entonces la patogenicidad es la capacidad de producir enfermedad. Se cuantifica, dice, por la proporción del infectado que desarrolla enfermedad clínica manifiesta. Por ejemplo, que van a ir al médico porque se sienten mal, que son hospitalizados o que van a la UCI. La capacidad de producir enfermedad. Por ejemplo, de nuevo, ¿no? A mí me pueden transmitir un virus, por ejemplo, ¿no? Me transmiten el virus de la varicela, pero ya estoy infectado porque desarrollo anticuerpos contra la varicela, pero puede ser que no desarrolle la enfermedad, ¿no? Que me quede así medio subclínico, pero si empiezo a desarrollar ya pues las erupciones, la fiebre, ahí hablo de patogenicidad, ¿no? La capacidad de producir enfermedad. ¿Y cómo mido yo la gravedad de la enfermedad? Por medio de la virulencia. La virulencia es la capacidad de producir daño grave. Más virulento, me mata, ¿no? Menos virulento, la paso piola, ¿no? Suavecito. Se mide mediante la tasa de letalidad, ¿no? O sea, cuánto se muere, la tasa de letalidad. ¿Recuerdan? En la clase pasada vimos que una tasa es una división, ¿no? O es un término que expresa el número de personas que se enferman o nuevos. En este caso la tasa de letalidad es una tasa de incidencia.
sería el número de personas muertas por una enfermedad sobre el número de personas con esa enfermedad, ¿no? En un periodo de tiempo. Vamos a verlo también eso. Y la inmunogenicidad es la capacidad de inducir inmunidad específica y duradera, o sea, esa famosa inmunidad de memoria que queda, ¿no? Se mide mediante la proporción de la población que ha adquirido resistencia, que hace seroconversión, o sea, que empieza a presentar anticuerpos, ¿no? Y memoria, que es memoria inmunológica. Memoria inmunológica. Entonces son esos términos que son propiedad, son las diferentes propiedades de los agentes infecciosos, ¿no? Hay muchas personas que tienen memoria inmunológica o ya están con la inmunogenicidad contra una enfermedad porque ya pasaron la enfermedad, ¿no? A ellas no les va a volver a dar probablemente la misma enfermedad.